En la década de los 80 no todo giraba alrededor de fenómenos gigantescos como Madonna o Queen. Existieron numerosas agrupaciones extraordinarias que, pese a poseer un talento indiscutible, terminaron opacadas por el brillo del estrellato dominante de aquella época. Hoy queremos presentarte 13 bandas que con el paso del tiempo quedaron injustamente olvidadas, pero que sin duda merecen volver a escucharse. Su música no solo ha resistido el paso de los años, sino que continúa sorprendiendo a quienes la descubren hoy. Prepárate para emprender un recorrido musical inesperado que quizá te haga redescubrir sonidos que creías perdidos. Número 1. ABC. Una agrupación británica logró llevar el synth pop hacia un nivel completamente distinto gracias a un estilo refinado y cargado de emoción. ABC, encabezada por Martin Fra, consiguió crear una mezcla muy particular de sentimientos intensos y melodías irresistibles que se quedan grabadas en la mente, aunque nunca alcanzaron el mismo reconocimiento que otros nombres más populares del género. Temas como Binermi evidencian su extraordinaria capacidad para construir melodías memorables que permanecen resonando mucho después de haberlas escuchado. Mientras muchas bandas de la época se apoyaban en ritmos electrónicos simples y directos, ABC optaba por arreglos elaborados que incluían cuerdas elegantes, bajos vibrantes y letras impregnadas de un romanticismo dulce pero también melancólico. Escuchar canciones de su álbum Lexicon of Love se asemeja a contemplar una película romántica completa, solo que en lugar de diálogos la historia se cuenta mediante sintetizadores y melodías envolventes. Su música sigue siendo un refugio especial para quienes disfrutan del synth pop sofisticado. Y si te gusta redescubrir joyas musicales como estas, suscribirte al canal México Viejo es una excelente manera de seguir explorando tesoros escondidos de otras épocas. Número 2. A Flock of Seagulls. Cuando alguien escucha el nombre de A Flock of Seagulls, lo primero que suele venir a la mente es aquel famoso peinado que se volvió casi un símbolo visual del grupo. Sin embargo, ¿alguna vez te has detenido a ignorar por un momento esa imagen extravagante para concentrarte realmente en su música? Su estética llamativa los volvió reconocibles al instante, aunque también provocó que muchos pasaran por alto lo más importante, su notable discografía. Canciones como Space Age Love Song y The More You Live, The More You Love muestran con claridad su habilidad para combinar sintetizadores atmosféricos con guitarras etéreas que crean paisajes sonoros envolventes. Existe algo especial en la forma en que construían sus melodías, logran transportarte a una visión futurista del mundo, pero cargada de una emoción profundamente humana, algo poco común en una época donde lo artificial dominaba gran parte de la música electrónica. A Flock of Seagulls fue mucho más que un fenómeno visual pasajero. Su sonido ayudó a establecer bases importantes para muchas bandas de New Wave que surgieron después. Si dejamos de lado el peinado icónico y escuchamos con atención, descubrimos un catálogo lleno de creatividad que merece mucho más reconocimiento. Número 3. The Fx. The Fx nunca alcanzó el nivel de fama global que probablemente su música merecía, quizá porque nunca apostaron por una imagen extravagante ni por algún truco visual que los hiciera destacar rápidamente. Sin embargo, su verdadera fortaleza siempre estuvo en el contenido musical y no en la apariencia externa. Canciones como One Thing Leads to Another, probablemente su tema más conocido, representan solo una pequeña muestra de lo que ofrecía su repertorio. Sus letras inteligentes, combinadas con ritmos pegajosos, guitarras limpias y una emotividad contenida en la voz del vocalista, crean un estilo muy particular. Su catálogo completo es sorprendentemente sólido y consistente, con canciones que parecen diseñadas para generar una resonancia emocional profunda más que para causar un impacto superficial momentáneo. En una época marcada por fórmulas repetitivas y estilos muy definidos, The Fx parecía moverse entre distintas influencias sin encajar del todo en una sola categoría. Quizá esa misma independencia artística limitó su alcance comercial, pero también es la razón por la cual su música continúa sintiéndose auténtica incluso hoy. Cuando una banda posee canciones capaces de hablar por sí mismas, no necesita artificios adicionales. Número 4. OMD. ¿Qué se necesita realmente para que la música electrónica no solo te haga bailar, sino también logre tocar fibras emocionales profundas? Orchestral Maneuvers in the Dark, conocido simplemente como OMD, parecían haber encontrado esa fórmula casi perfecta. Con éxitos como If You Live lograron conquistar listas de popularidad y estaciones de radio en diversas partes del mundo, pero lo verdaderamente fascinante de su propuesta suele encontrarse en los rincones más profundos de su discografía.
Lo que distingue a OMD es su habilidad para combinar sintetizadores expansivos y casi galácticos con líneas de bajo vibrantes y percusiones meticulosamente construidas, todo acompañado por melodías vocales cargadas de sensibilidad. Escuchar canciones como Enola Gay produce una sensación única donde conviven la melancolía y el impulso bailable. Por otro lado, temas como Souvenir toman elementos minimalistas y los transforman en auténticos himnos electrónicos llenos de emoción. Número 5. L.A. Guns. Tomar la energía áspera y teatral del glam rock y fusionarla con ganchos melódicos imposibles de ignorar dio como resultado a L.A. Guns, una banda que capturó el espíritu más crudo del sleaze metal de los años 80 mediante un sonido directo, intenso y lleno de actitud. Aunque muchos los recuerdan principalmente por The Ballad of Jane, una balada poderosa y cargada de melancolía, su verdadera esencia puede apreciarse mejor en su álbum debut, donde mostraron una versión mucho más salvaje y visceral de su estilo. Temas como No Mercy y Sax Action transmiten una mezcla de confianza desbordante, rudeza callejera y una actitud provocadora que los diferenciaba del glam metal más pulido que dominaba las radios. Canciones como Electric Gypsy concentran esa energía frenética con guitarras rugientes y letras que reflejan una despreocupación casi peligrosa. En cierto sentido, representaban el punto intermedio perfecto entre la teatralidad exagerada del glam y la potencia directa del hard rock. Tal vez nunca llegaron a lo más alto de las listas, pero su influencia dentro del género sigue siendo evidente. Número 6. Sabotage. Combinar el dramatismo de una ópera con la potencia implacable del heavy metal dio origen a una propuesta realmente singular, Sabotage. Esta banda, que jamás alcanzó un estrellato masivo comparable al de otros grupos del género, dejó sin embargo una huella artística enorme. Liderados por los hermanos John y Chris Oliva, asumieron riesgos creativos que muy pocos músicos se atrevían a explorar durante los años 80. En su álbum Gutter Ballad encontraron uno de sus momentos más ambiciosos. Canciones como la que da título al disco incorporan arreglos orquestales inspirados en la música clásica que se fusionan con giros dramáticos propios del heavy metal emocional. Esa teatralidad no era un simple adorno superficial, servía para construir paisajes sonoros épicos que rompían con los límites habituales de los géneros musicales. Más adelante, otro álbum fundamental, Hall of the Mountain King, perfeccionó esa mezcla con riffs intensos y un dramatismo musical impecable. El resultado fue una propuesta que ayudó a abrir camino al metal progresivo y que incluso anticipó proyectos posteriores como Trans-Siberian Orchestra. Número 7. Ultravox. ¿Puede el pop aspirar a convertirse en algo más profundo que un simple entretenimiento ligero? Ultravox demostró que sí era posible. Con canciones como Dancing with Tears in My Eyes lograron alcanzar un equilibrio impresionante entre la emoción pura y una producción grandiosa que elevaba el pop hacia un terreno casi artístico. Sin embargo, de forma sorprendente, nunca recibieron todo el reconocimiento que muchos consideran merecido, quedando como uno de los secretos mejor guardados del movimiento New Wave. Liderados por la intensa voz de Meteor, Ultravox destacó por la meticulosa construcción de sus arreglos musicales. Capas de sintetizadores cuidadosamente ensambladas, líneas de bajo envolventes y percusiones precisas creaban atmósferas que podían pasar de lo épico a lo íntimo en cuestión de segundos. Más que simples canciones para bailar, sus composiciones funcionaban como pequeñas obras sonoras llenas de dramatismo, elegancia y sofisticación. Ultravox no solo ayudó a definir el estándar de calidad dentro del pop electrónico, sino que también influyó en numerosos artistas posteriores. Número 8. The Chameleons UK. Existen bandas cuya relevancia no se mide necesariamente por su presencia en las listas de éxitos, sino por la profundidad del impacto que dejan en otros músicos. The Chameleons UK pertenece claramente a esa categoría. Su extraordinaria capacidad para construir atmósferas cargadas de emoción, junto con una sensibilidad musical que trasciende épocas, los convirtió en una influencia silenciosa para géneros como el post-punk y el shoegaze. Aunque nunca alcanzaron la fama masiva que podría esperarse, su legado sigue vivo en las capas más introspectivas del rock alternativo. Su álbum Script of the Bridge resume con precisión su sonido característico. Las guitarras expansivas cargadas de reverberación, combinadas con letras profundamente introspectivas en temas como Don't Fall y Up the Down Escalator, crean paisajes sonoros absorbentes que invitan a una experiencia emocional intensa. Escuchar a The Chameleons no es simplemente oír música, es sumergirse en una atmósfera completa. Número 9.
The Church. Algunas bandas poseen la capacidad de transportarte a otro plano emocional, y The Church logra hacerlo con una facilidad sorprendente. Esta agrupación australiana, con un enfoque musical muy particular, construyó paisajes sonoros pensados no para llenar estadios gigantescos, sino para elevar el espíritu de quien los escucha con atención. Aunque su impacto nunca alcanzó niveles masivos de popularidad, su música fue adoptada por un público fiel que la interpretó como algo mucho más profundo que simple pop alternativo. Under the Milky Way es probablemente su canción más reconocida, y con razón. Su melodía hipnótica y sus letras llenas de imágenes etéreas transforman cada acorde en una especie de susurro cósmico. Sin embargo, reducir el legado de The Church a un solo tema sería ignorar la riqueza de su obra completa. Cada uno de sus álbumes presenta una textura sonora compleja y atmosférica, un equilibrio delicado entre lo familiar y lo celestial. Número 10. Johnny Hates Jazz. Algunas agrupaciones quedan injustamente encasilladas por un solo éxito, y Johnny Hates Jazz es uno de los ejemplos más claros. Aunque Shattered Dreams se convirtió en un himno inolvidable de los años 80 gracias a su sonido pulido y su elegancia melancólica, limitar su legado únicamente a esa canción sería pasar por alto gran parte de su verdadero valor artístico. Detrás de la estética brillante de la época, la banda ofrecía un pop sofisticado acompañado de letras introspectivas y arreglos meticulosamente diseñados que rompían con los moldes habituales del mainstream. Canciones como Turn Back the Clock revelan una sensibilidad melódica orientada a transmitir emociones genuinas, alejándose del pop desechable que inundaba muchas estaciones de radio en aquellos años. El impacto gigantesco de Shattered Dreams terminó eclipsando un catálogo musical sorprendentemente refinado. Redescubrir hoy a Johnny Hates Jazz significa reconocer a una banda que tenía mucho más que ofrecer de lo que la memoria popular suele recordar. Número 11. Aiken. Cuando una banda posee talento, energía y canciones memorables, pero aún así no recibe la exposición necesaria, su historia se convierte en un claro ejemplo de potencial subestimado. Aiken representa perfectamente ese caso dentro del metal de los años 80. Con riffs poderosos, hooks contagiosos y una energía diseñada para conquistar escenarios, tenían todo lo necesario para triunfar a gran escala. Sin embargo, quedaron opacados por grupos más grandes que contaban con mayor promoción. Su música está lejos de ser discreta o tímida. Canciones como Rock On Through the Night y Hot Desert Night muestran cómo combinaban la velocidad característica del heavy metal con estructuras melódicas poco convencionales. Cada tema funciona como una descarga sonora cargada de fuerza, manteniendo siempre una identidad propia. Aunque nunca encabezaron los titulares principales, su influencia se mantuvo viva dentro de la escena metalera. Número 12. Hanoi Rocks. Mucho antes de que bandas como Guns N' Roses dominaran la escena del rock duro, un grupo finlandés ya estaba marcando el camino. Hanoi Rocks, con su estilo inconfundible, no solo mezcló géneros de forma innovadora, sino que también capturó una esencia de rebeldía auténtica. Su estética desenfadada y su actitud provocadora los convirtieron en pioneros de un sonido que seguiría influyendo en generaciones posteriores. El impacto de Hanoi Rocks puede apreciarse en canciones como Up Around the Bend, donde combinaban la energía cruda del punk con melodías melancólicas y ganchos memorables propios del glam rock. Cada presentación suya era una explosión de caos creativo y pasión artística. Lamentablemente, la trágica muerte de su baterista Nicholas Razle Dingley en 1984 interrumpió su ascenso justo cuando comenzaban a ganar mayor notoriedad. Aún así, su legado continúa inspirando a numerosos músicos. Número 13. Black and Blue. Dentro de una escena saturada de guitarras potentes y actitudes rebeldes, Black and Blue logró destacar gracias a una combinación efectiva de riffs contundentes y melodías pegajosas que capturaban perfectamente el espíritu musical de los años 80. A pesar de su evidente talento y de contar con canciones llenas de hooks memorables, nunca alcanzaron el reconocimiento masivo que muchos fans consideraban merecido. Con temas como Hold On To It consiguieron reflejar la mezcla ideal entre la rebeldía juvenil y la habilidad musical que caracterizó a toda una generación. Este himno demuestra cómo sabían equilibrar la energía cruda del hard rock con una sensibilidad melódica que los hacía sobresalir frente a muchas otras bandas contemporáneas. Su música no solo era potente y vibrante, también lograba conectar emocionalmente con el público, algo poco común en un género que muchas veces prioriza únicamente la agresividad sonora.
La música de los años 80 no estuvo formada únicamente por los gigantes que dominaron las listas de popularidad. También estuvo compuesta por artistas que, aunque pasaron inadvertidos para gran parte del público, dejaron una marca profunda en la historia musical. Estas bandas representan una diversidad de sonidos y estilos que continúa influyendo en músicos actuales, recordándonos que el verdadero talento trasciende incluso cuando el éxito comercial no llega. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas bandas olvidadas te sorprendió más o cuál consideras tu joya oculta favorita de aquella década. Y si disfrutas redescubriendo estas historias musicales, no olvides suscribirte al canal México Viejo para seguir explorando juntos los tesoros que mantienen viva la esencia de los 80. Nos vemos en el próximo video.